Amigos de Acontecimiento Yucatán, estamos con nuestra psicóloga deportiva, mi queridísima Nuri Moguel. Hoy vamos a estar platicando contigo acerca de un tema que es de verdad muy interesante, que a veces uno ni siquiera se pone a pensarlo, pero ya que empiezas a platicar con el experto y te van dando ideas de los temas que podemos manejar, se nos ocurrió que este es uno muy bueno, el estrés competitivo. O sea, no sabía que incluso las competencias te pueden generar un estrés, pero que es específico, un estrés que maneja ciertas características y que a lo mejor no es el mismo estrés que tú como adulto pasas cuando tienes que entregar un proyecto de trabajo o cuando tienes que entregar algo de la universidad. Es un estrés algo diferente. Así es, Leslie. El estrés competitivo tiene sus propias características. Para empezar, vamos a definir qué es el estrés, porque hay mucha confusión. La mayoría confunde estrés con ansiedad. El estrés es una respuesta fisiológica, es decir, no es algo psicológico, es algo que le pasa a tu cuerpo. Y es una respuesta cuando percibimos algo que es muy importante en nuestra vida y demanda de nosotros una respuesta, que puede ser, en este caso, avanzar, atacando o huir. En el caso de deporte, pues la respuesta es ir con todo a la competencia. Hago esta aclaración porque mucha gente piensa que el estrés competitivo es malo y cuando empiezan a experimentarlo se concentran demasiado en lo que están sintiendo y esto los distrae de la actividad. Pero el estrés en realidad tiene una función evolutiva que es hacernos responder. Por lo tanto, para una competencia puedes utilizarlo para mejorar tu desempeño. El problema del estrés es cuánto tiempo dura y qué haces con ello. En la mayoría de los casos el estrés es solo precompetitivo. La persona lo experimenta antes de la competencia y una vez que empieza a competir, toda esa energía que dispara el estrés lo usa para emplearse a fondo. Pero algunas personas no lo saben dirigir y lo que hacen es que se consumen con la emoción, con la respuesta. Y esto hace que se desgasten. Algunas respuestas de estrés comunes son: las manos se enfrían, hay sudoración, puede haber afectación del sueño, puede ser que duerman menos, no duerman a nivel profundo, que haya preocupaciones, puede haber miedo, puede haber enfermedades del estómago que se compliquen por la misma energía que dispara el estrés. Y específicamente en el deporte, las respuestas que más nos preocupan son las de tensión muscular. Es decir, el estrés hace que los músculos se pongan rígidos, particularmente cuello, espalda, hombro. Y esto al deportista lo que le va a quitar es flexibilidad, le va a quitar elasticidad para hacer la fluidez de la técnica. Entonces vamos a ver que se desempeñe mal. También otras afectaciones del sistema incluyen enfermarse cuando se ha prolongado el estrés por mucho tiempo o enfermedades del estómago, ganas recurrentes de orinar, y esto puede afectar la cantidad de energía que tiene para emplearse en una competencia, es decir, puede llegar agotado a la competencia si el estrés ha durado varios días antes de ella. Otra respuesta que nos preocupa es que afecta los focos de atención. El estrés puede hacer que la concentración se cierre demasiado y entonces el deportista deja de ver elementos que son importantes. Por ejemplo, en ajedrez pueden no ver alguna jugada que estaba en la periferia de la que estaban analizando. O en el fútbol pueden ellos lanzar el balón y no darse cuenta que el jugador al que le hicieron el pase estaba marcado. Entonces, estos efectos pues perjudican el desempeño. Esta parte, por ejemplo, ahorita que haces esta mención de esta característica que también tiene el estrés competitivo, a veces uno dice, no, pues es que no, como que no comprendo cómo una persona no puede ver la jugada del ajedrez. Pero a lo mejor lo podemos comparar con algo que tú igual en algún momento dejaste de ver y da la casualidad que también estabas muy estresado. A lo mejor y te pasaste el alto y tú ahí como que tratando de recordar de que en esa esquina había un alto. O pues que había un semáforo y ahorita creo que lo quitaron. Y no es que lo hayan quitado, es que no lo viste, no te fijaste. Porque probablemente tus niveles de estrés estaban un poquito elevados y empieza a funcionar el cuerpo y empieza a reaccionar de tal manera
que empezamos a tener pues este tipo de bloqueos, que no te das cuenta, que lo dejas pasar, y es cuando a veces también pues ocurren ciertos accidentes o cuando pues bueno, entorpecemos ciertas labores de nuestra cotidianeidad. Pero escuchamos mucho de momento que bueno, que hay que bajarle al estrés y que el estrés y que el estrés, y me imagino que también los chicos que están en competencias han escuchado que pueden tener estrés porque están muy saturados de actividades, porque están haciendo muchas cosas al mismo tiempo, porque a lo mejor tienen exámenes y además tienen que estar entrenando. Pero tal vez la pregunta del millón es, ¿cómo le hago yo para no estresarme? O sea, ¿hay técnicas, hay algo que yo pueda hacer para no estresarme, aunque yo sepa que tengo entrenamiento, tengo que ir a la escuela, tengo que entregar un proyecto, tengo un trabajo en equipo, pero además tengo que hacer las labores en la casa? Y además me tengo que dormir temprano, porque al día siguiente me levanto temprano. ¿Cómo manejamos el estrés o qué podemos hacer para no estresarnos? Claro, como había dicho, el estrés es una respuesta fisiológica que se presenta cuando percibimos que algo es importante, pero también que esto rebasa nuestras capacidades. Entonces, la mejor manera de enfrentar el estrés es subiendo la sensación de control, que tú percibas que puedes controlar esa situación, que la puedes manejar. Esto es algo común en los niños que son niños y jóvenes que son deportistas, porque van a la escuela, saliendo de la escuela, comen en el camino en un tupper, llegan al campo a entrenar, saliendo de entrenar tienen tareas y se acuestan 11, 12 de la noche para levantarse al día siguiente a las 5 o 6 de la mañana, a veces para ir a entrenar antes de ir a la escuela. Evidentemente, la fatiga es un factor que también te va a predisponer al estrés. ¿Me explico? O sea, baja un poco las defensas y el joven puede estar más propenso al estrés. Pero la mejor manera de manejar el estrés es manejando la situación, controlándola, para que se perciba como accesible, como dominable. En el caso de los padres de familia, a veces tienen que ayudar a los niños a que sepan organizarse, que sepan administrar esos tiempos. Es posible, decenas y cientos de niños en todo el país lo hacen, pero esto les lleva tiempo y a veces ellos no tienen las habilidades para saber cómo organizarse. Por ejemplo, en el caso de tareas, cómo distribuir una tarea para irla avanzando hasta el día que me toque entregarla, o cómo administrarme para que mi ropa del día siguiente esté lista. En cuanto al deporte por sí mismo, va a llevar cierta carga de estrés. Los niños pueden aprender estrategias de autocontrol psicofisiológico y mental para hacerlo, pero lo primero que necesitan hacer es perderle el miedo al estrés, que cuando ellos sientan esta respuesta, no se concentren en cómo me siento, sino en qué voy a hacer. Tener niveles ceros de estrés tampoco es saludable. Cuando uno tiene un periodo muy largo en el cual no tiene una fuerza que te impulse, entra en algo llamado zona de confort y eso no nos mueve a la acción. El estrés existe porque es necesario para que el individuo se adapte, cambie y se vaya ajustando a su ambiente. Entonces lo que hay que hacer es enseñarle a ajustarse al ambiente. Técnicas como la gimnasia respiratoria, la relajación muscular de Jacobson, la técnica progresiva de Schultz, son técnicas muy eficaces, que puede el niño, el joven y cualquier padre de familia también lo pueden aprender con asesoría especial. Pero igual estoy comprendiendo que los niños o los jóvenes de ciertas edades, a lo mejor hasta un poco antes de los 15 años, el estrés lo controlamos más, ese estrés que ellos puedan sentir, los papás, que ellos. Porque somos nosotros entonces quienes saturamos a veces que clases de inglés, clases de computación, clases de esto, clases del otro, y además entrenas, y además tu partido, y además tu tarea, y además la escuela. Entonces ahí nosotros los padres de familia somos los que debemos moderar un poco la cantidad de actividades a las que tal vez sometemos a nuestros hijos, ¿no? Bueno, en el sentido de lo que mencionas del sobresaturar de actividades, ahí más que nada lo que nos preocuparía sería la fatiga. Todo niño y todo deportista necesita un tiempo de recuperación, porque a lo largo de la semana la carga de entrenamiento no es la misma, y esto la mayoría de los padres no lo sabe.
que hay días en los que la carga es mucho más intensa y esto se hace para provocar que el cuerpo genere una respuesta adaptativa llamada supercompensación. Hay días en los que la carga es intensa y luego baja para poder producir este fenómeno. Esto los entrenadores que están bien preparados y capacitados lo planifican de manera que no se afecte el desarrollo del niño. Pero puede ser que además de la carga de entrenamiento haya otras cargas, la carga académica, la carga de actividades extracurriculares, también está la carga de desarrollo, es decir, el cuerpo del niño y del joven está en un proceso de crecimiento y su cuerpo va a emplear energía para ese crecimiento. Si vemos a niños menores de 7 años, vemos que de talla crecen mucho. El cuerpo va a usar energía para poner en ese proceso. En el caso del adolescente tiene cambios estructurales, hormonales, cambios en la estructura del cerebro que también van a requerir energía y esa es otra carga que el deportista adulto no tiene, que es una carga de desarrollo. Por otro lado, si acumulamos muchas actividades en la semana, lo que vamos a hacer es agotarlos, no solo estresarlos. Y no permitirles espacio para la recuperación puede afectar tanto como el estrés. ¿Cuál sería el peligro más grande para niños y adolescentes que están sobrecargados física y mentalmente, ¿no? Niños que tienen sobrecarga de trabajo y sobrecarga de estrés. El problema sería entorpecer su desarrollo físico. Cuando el estrés se sostiene demasiado tiempo, que puede ser por el deporte o por otras cargas, comienza a liberarse una sustancia llamada cortisol. El cortisol es sumamente peligroso porque es capaz de destruir zonas del cerebro. Mientras más tiempo se libere cortisol, el desarrollo físico y cerebral de un niño puede verse entorpecido. Por eso es importante no solo administrar las cargas, sino enseñarle al niño a manejarlas, Pedro. Y es ahí donde también entra la presencia de un psicólogo deportivo. O sea, la importancia de que, bueno, si ya sabemos que nuestro hijo tiene pues esta carga de actividades o que ya lo estamos metiendo en entrenamientos de alto rendimiento sobre todo, es bueno entonces que a la par esté trabajando con alguien que lo enseñe a moderar estas cosas porque, digo, siendo realistas, ni siquiera nosotros como adultos a veces podemos manejar nuestras situaciones personales y de trabajo. Va a ser un poco complicado que tratemos de ayudar a nuestros hijos, sobre todo si a nosotros nos cuesta. Entonces vale la pena acercarnos a un especialista en la materia que nos pueda orientar y a la vez nos sirve porque pues nos va a dar técnicas que tal vez podamos aplicar nosotros como adulto. Y bueno, el trabajo va a ser en conjunto, porque acuérdate que lo que trabajas con tu hijo en realidad lo trabajas en familia, porque tenemos que ver que el niño esté en el espacio o en el contexto que requiere para poder sobrellevar cualquier situación, cualquier problemática o en este caso cualquier tipo de actividad, porque sabemos que va a ir de la mano también con la disciplina. Pero si como adultos no estamos disciplinados, va a estar un poquito difícil que orillemos a que nuestro hijo sí y nosotros no. Mi querida Nuri, como siempre, me encanta que nos platiques de estos temas porque nos lo explicas de tal forma que se entiende muy, muy fácil y que ahí podemos así como que empezar a detectar, por aquí puede ser el problema, entonces esta pudiera ser la solución. En dado caso, los padres de familia que estén viendo, pues bueno, este video o algún otro adolescente que pudiera estar interesado, ¿cómo te contacta? Claro, pueden contactarme vía telefónica al número 9999 100906 o pueden buscarme en la página mentedeacero.com y ahí tienen todos los datos del consultorio. Claro, en Mente de Acero también pueden encontrar artículos que ustedes pueden leer para apoyarse sobre cómo ayudar a sus hijos o cómo mejorar su propio rendimiento. También en la página pueden encontrar una guía para padres sobre cómo hablar con tus hijos en momentos difíciles, como sería un momento de estrés, y pueden encontrar otros materiales que también pueden adquirir. Perfecto, pues
como siempre, un gusto tenerte aquí en Acontecimiento Yucatán y ya lo sabes, mente de acero es lo que ya necesitamos todos, porque no solamente los niños. Tenemos que aprender a dominar, a controlar y sobre todo a trabajar con nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu y demás. Chicos y chicas de Acontecimiento Yucatán, muchísimas gracias. Ya sabes, lo que te pedimos es el like, tu comentario y el compartido y obviamente que también visites las páginas de nuestros invitados porque ahí vas a encontrar todo lo que necesitas. Nosotras somos Acontecimiento Yucatán.